Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Inmunoaventuras y vamos a hablar de alergias alimentarias. Hay muchas preguntas que me llegan a las redes y los pacientes. La verdad que es un tema que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes, hay cosas, hay mucha información en internet, hay mucha información en las redes, información de que sí de las abuelas, que sí de conocidos. En fin, esto es un tema que es importante recalcar y explicar bien y para que entiendan cómo manejar esto, sobre todo en niños, porque la mayoría de las alergias alimentarias surgen en la edad pediátrica. Entonces, las más comunes son las alergias al huevo, la leche, la soya, los mariscos. Dentro de los mariscos, en general, se dividen en tres áreas. Está el pescado, los moluscos y los crustáceos. Los moluscos son las almejas, los ostiones, también están los mejillones, el pulpo, entre otros. Esos son los moluscos. Y los crustáceos están los camarones, langostas, langostinos y cangrejo. Y también está la alergia al maní y las nueces. El maní no está relacionado con las nueces. Muchas personas piensan que el maní es un tipo de nuez y es todo lo contrario, son completamente por separado. El maní es una cosa que es una leguminosa y las de las nueces tenemos la almendra, la avellana, la pepita de marayón, la nuez nogal, que es esa de Navidad que parece como un cerebrito, y también tenemos las pecanas, que son esas que vienen en unos dulces que son de una marca famosa que es de canela, que siempre lo ponen arriba. Esas son las pecanas. Y también está el pistacho. Entonces, esos seis nueces sí pueden estar asociados unas con otras. Que si una persona es alérgica al walnut, que es la nuez de Navidad, la nuez nogal, puede estar asociado a una alergia a las pecanas. Porque incluso se parecen, ¿no? Porque tienen esta formita así. Y aquellas personas que son alérgicas al cashew, que es la pepita de marañón, puede estar asociado al pistacho también. Entonces estas alergias pueden estar asociadas. Pero el maní no tiene realmente mucho que ver con estas alergias. Entonces, como les decía, pues huevo, leche, soya, nueces, maní, pescado, crustáceos, moluscos, soya, trigo. Son las más comunes. Y realmente las manifestaciones de una alergia alimentaria ocurren generalmente dentro de los primeros 5 minutos después del ingerido del alimento. Y es raro que una alergia alimentaria se presente después de 1 hora o 2 horas. Yo he tenido pacientes que me llegan con que hoy comieron una cosa y en la mañana el niño se levantó, al día siguiente, después de 12 horas de haber comido, se levantó con un brotecito. Es muy poco probable que eso esté asociado al alimento. Muy probablemente haya sido algo que haya estado en contacto con el niño en las sábanas o en la ropa que usó para dormir o en el ambiente en donde estaba durmiendo, pero muy menos probable es el alimento. También existen dermatitis atópica que de repente, o dermatitis de contacto que se exacerba por el contacto con alguna de estas cosas. Entonces, las alergias alimentarias pueden ser leves o pueden ser incluso severas. Hay una reacción que se llama anafilaxia y la anafilaxia puede ser mortal incluso. El niño puede tener dificultad respiratoria y pues es famoso, de repente algunas personas habrán visto en las películas estas personas que quedan como con falta de aire, se les bloquea la tráquea, no pueden respirar, entonces en ese momento necesitan de algo que se llama epinefrina o adrenalina y ese manejo debe ser a nivel hospitalario. A no ser que el paciente tenga algún dispositivo, incluso se sabe que existen dispositivos que aquí en Latinoamérica no los tenemos, que son epinefrina, autoinyectores de epinefrina. También existe una epinefrina que se coloca en la nariz. Eso también está disponible en otros países en Norteamérica. Para estos niños que tienen alergias así, pues severas, sobre todo a estos alimentos que son bien difíciles de evitar, como la leche, el huevo, el maní, algunas culturas. Así que es importante saber que estas opciones existen. También existe casos de alergias alimentarias tardías, que son bien raras, cosas así que realmente solamente uno las ve en la literatura. Existe una alergia tardía que es cuando comes algún alimento, luego haces ejercicio y puedes tener una
Food Exercise Induced Anaphylaxis, que es una anafilaxia inducida por el ejercicio después de comer un alimento, generalmente trigo, y esto también es algo que es tardío, no necesariamente después de comer, inmediatamente después de comerlo. Suena tan descabellado, tan loco, ¿no? Como que uno no se lo imagina. También existe otra reacción alérgica tardía, que es una reacción que se llama alfa-gal, que es al comer ciertas carnes. Una persona también puede tener una reacción aproximadamente 6 horas después. Y para esta reacción hay que hacer una prueba específica. Sin embargo, todo esto siempre es importante recalcar que las alergias deben ser el diagnóstico de una reacción alérgica, y que creo que realmente todo en la medicina tiene que ser basado en la historia clínica y el examen físico, preguntándole a la mamá o al papá o a quien cuidó al niño todo lo que ocurrió en ese momento que el niño tuvo la reacción. Entonces a veces me pasa mucho que los pacientes llegan pensando que es algo tan sencillo así como mandar un panel de alergias, y realmente no se trata de mandar pruebas de alergia así como yo les digo, así como a lo loco, no, sino más bien las cosas deben ser bien detalladas y dirigidas, porque incluso podemos tener algún resultado que no necesariamente signifique que sea significativo para explicar la manifestación del niño. Entonces es importante tomar una buena historia, y ese momento que el niño tiene la reacción, anotar todo lo que ocurrió, todo lo que el niño comió, todo lo que estuvo pasando en ese momento. Otra de las alergias así pues raras que también existen es una alergia que existe solamente en Japón, de estos surfers que cuando los pican estos jellyfish pueden desarrollar una alergia a una soya específica. Es algo que solamente lo veo en la literatura. También es tardía, cosas así. Nosotros tenemos que, por eso es bien importante tomar información detallada de todo lo que la persona estaba expuesta, todo lo que ha pasado. Entonces, otra pregunta que surge mucho es el tema de las alergias, de las intolerancias. Hay muchas personas que cuando comen algún alimento sienten algún malestar estomacal, o sienten de repente problemas intestinales, evacuaciones aguadas o diarreicas. Esto es muy poco probable que se trate de una alergia. En la mayoría de los casos se trata de intolerancias. Habría que descartar otras cosas con el apoyo de repente de gastroenterología, como enfermedad celíaca, entre otras cosas que pueden estar asociadas a síntomas intestinales. Pero ojo, una persona alérgica a algún alimento puede desarrollar síntomas intestinales, pero siempre esto va a estar acompañado de síntomas ya sea respiratorios o en la piel. O sea, yo puedo tener un niño que se come un maní y tiene brotes en la piel y puede que presente diarrea y vómitos a la vez, pero es raro que esta alergia sea con solamente vómitos y diarrea. Entonces, otra cosa, la persona alérgica realmente va a ser alérgica a cantidades mínimas del alimento. Que se coma un solo maní es suficiente para que el niño tenga una reacción alérgica. Sin embargo, estas personas con intolerancias generalmente presentan síntomas después de comerte una cantidad del tamaño de una porción normal de comida, y presentan los síntomas después de haberlo ya digerido. Entonces esto ya te indica que se trata más bien de una intolerancia en lugar de una alergia. Esos son datitos, ¿no? El tiempo en que, la cantidad del alimento que la persona ingirió, el tiempo que ocurre después de haber ingerido el alimento, y si hay otros síntomas asociados o no. Puede ser que la persona tenga alguna roncha y de repente no se dé cuenta, y se podría entonces descartar evaluando también otras manifestaciones, o evaluando el tiempo, la cantidad de alimento que ingirió, para saber si se trata de esto o no. Otra cosa también que me llama mucho la atención es la alergia a los colorantes. Las reacciones a los colorantes es un tema. Hay otra cosa que también está en los diferentes tipos de alimentos. Vienen con muchos aditivos, sulfitos, entre otros nombres de aditivos. Y realmente lo que prueba específica los aditivos como tal, lo que se hace es más bien la prueba cutánea con el alimento. Generalmente, bueno, hay algunas que son como con cereales, o que hagas la prueba directamente con el alimento que tiene el colorante, lo puedes hacer. Sin embargo, hay diferentes tipos de colorantes y diferentes tonos de rojo, tonos de naranja, y es como un poco más complicado. Sin embargo, yo siempre recomiendo evitar los colorantes, sobre todo en niños, que es cuando están en la edad en donde están empezando a alimentarse, y la alimentación debe ser saludable, evitando los colorantes y los aditivos también. Otra de las alergias también
que me gustaría mencionar es el síndrome de alergia oral. El síndrome de alergia oral es una alergia que ocurre en pacientes que tienen una rinitis alérgica a algún polen. Entonces estos pólenes están asociados a alguna fruta o algún vegetal. Y entonces tienen síntomas de rinitis cuando están expuestos al polen, pero a la hora de comer la fruta tienen síntomas entonces de malestares, síntomas orales como picor alrededor de los labios o en la lengua o en la garganta, y ese picor les da muchas veces más ansiedad que lo que realmente ocasiona algo de obstrucción de la vía respiratoria. Entonces generalmente son síntomas leves en la mayoría de los casos, y estos pacientes igual se les debe realizar sus pruebas para descartar otras causas, porque también existen alimentos como las fresas o otras frutas que hacen que haya un aumento de la liberación de histamina, y puede que haya algo de confusión entre esto, o simplemente una alergia, o simplemente algo que la misma fruta ocasiona. El kiwi, la piña, que también causan algo de irritación en la boca, alrededor de la boca, y puede también haber algo de confusión. Hay un síndrome que también está un poco, se ha mencionado un poco por ahí, que es la intolerancia a la histamina por un déficit de una enzima. Esto también es algo controversial. He visto pacientes que me llegan con este test. Realmente los resultados de este test no están validados. El hecho de que tengas disminución en la enzima o no realmente no nos indica que los síntomas que tú estás teniendo son por esa deficiencia o no. Y no hay suficiente información como para yo decir que tienes un déficit de esto o intolerancia a la histamina. La histamina, de hecho, es algo que no tenemos por qué tolerarla, porque de hecho los síntomas que todos los que presentamos cuando hay alergias es por liberación de histamina. Entonces, pues no es algo que esperamos que haya tolerancia. Los aditivos, también pues existen muchos aditivos en el mercado, en muchos alimentos. Entonces, básicamente es muy importante que cuando haya sospecha de alguna sintomatología asociada a algún alimento, ir donde su médico de cabecera o ir con un alergólogo para entonces tomar una historia bien detallada y antes de tomar una decisión de hacer una prueba de alergia. A nivel internacional, sobre todo nos basamos mucho en las guías que existen a nivel de Estados Unidos o en Europa. Está muy controversial el hacer las pruebas de alergia alimentaria en paneles, porque realmente la historia clínica debe ser determinante, muy importante la historia clínica antes de hacer una prueba. No se trata de hacer la prueba solamente por hacer, porque podemos tener muchos resultados que no tengan sentido. Y he visto pacientes que bueno, les ofrecen de repente la prueba, el panel así, el paquete completo, le hacen prueba de leche, prueba de huevo, y el niño come huevo y no está asociado a los síntomas porque presentó de repente alguna sintomatología un día X después de comer algunas cosas que no necesariamente están asociadas a este alimento, pero los hacen muchas veces a petición del familiar, o a petición, o también tal vez los padres están un poco ansiosos y quieren hacer las pruebas así como de todo, pero no se trata de hacer las cosas así. La persona en realidad a veces piensan que uno puede predecir las alergias y no es así. Las pruebas de alergia se hacen basadas en la historia clínica, sobre todo en estas alergias alimentarias. Entonces, a veces hay personas o hay niños que nunca han comido X alimento y me dicen los papás, yo quiero saber si él va a ser alérgico a la camarón antes de darle camarón. No hay manera de predecir eso. Lastimosamente no puedo predecirlo porque para que el cuerpo genere una IgE, que es la inmunoglobulina que se genera ante un alergeno, para yo producir esto necesito estar expuesto al alimento primero. O sea, yo tengo que haber comido el alimento en algún momento de mi vida o haber estado en contacto en algún momento de la vida antes de hacer la prueba. Digo, se podría hacer en caso tal de que puede que la persona haya estado expuesta al alimento sin darte cuenta, pero el hecho de que salga negativo no descarta la posibilidad de que se trate de una alergia. Porque el hecho de que salga negativo puede significar que simplemente nunca ha estado expuesto.
pero puede que te salga positivo aunque nunca la haya comido, en caso tal de que la exposición al alimento haya sido algo que no se haya documentado, que haya sido contaminación con alguna cosa. Entonces, hay que tomar estas pruebas de alergia como quien dice, tomarla con pinzas a la hora de decidir hacer una prueba de estas de alergia. También existen otras pruebas que son en sangre, también es otro tema que es controversial porque existen muchas técnicas y la verdad a veces estos paneles, yo le digo a los pacientes también como quien dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. O sea, hay estas pruebas que mientras más alimentos tienen, no necesariamente es mejor. Las pruebas más específicas, yo siempre prefiero, sobre todo por cómo me formé, solicitar la prueba en sangre solamente en casos de que la prueba cutánea no nos dé algún resultado que sea útil o que haya duda en la prueba cutánea, o que no tenga yo el extracto para hacer la prueba, o que no haya aquí en Panamá específicamente. Entonces mandamos una prueba específica en sangre para ese X o Y alergeno. Así es como debe manejarse dependiendo del alimento. Los alimentos están todos estudiados, la mayoría, los que más están estudiados son la alergia al huevo y la leche, que generalmente se presentan en la edad, en la infancia. Y la alergia al camarón o los crustáceos más bien es una alergia que se presenta más bien en la vida adulta. Si no me equivoco, el 50-60% de los casos de alergia al camarón se presenta en la vida adulta, y lo contrario ocurre con el maní, el huevo y la leche. Para el huevo y la leche también se usa una escalera. Hay una escalera del huevo y una escalera de la leche. Anteriormente esto se usaba para alergia a la proteína de la leche de vaca, que en otros episodios les he hablado de esta alergia. Esta alergia es algo más bien intestinal, pero pues se considera una alergia. No es inmediata, es más tardía, no ocurre inmediatamente a la hora de comer el alimento, pero sí se considera una alergia. Entonces, antes usaba esto, ahora para las urticarias o las reacciones alérgicas inmediatas también se puede usar esto, pero también con mucho cuidado, ya que la escalera de la leche y la escalera del huevo, que es la introducción del alimento en escalera en cantidades pequeñas, aumentándolo paulatinamente, se hace en caso de que la reacción alérgica que haya tenido el niño haya sido leve. Si esto haya ocurrido antes de los 5 años de edad, que el niño no tenga ningún riesgo de desarrollar una reacción asmática, que la reacción que el niño tuvo haya sido leve, que no tenga ningún dato de anafilaxia, entonces se puede considerar hacerse. Yo particularmente lo he hecho aquí en Panamá en algunos casitos y nos ha ido muy bien. Más que nada cuando hay algún grado de ansiedad en los papás, se les explica y se puede hacer la introducción del alimento, siempre y cuando no haya ninguno de estos factores de riesgo, como que haya datos de que el niño haya tenido algún dato de anafilaxia, o que el niño sea asmático, o que el niño tenga algún antecedente de que haya requerido de ir al hospital por esta reacción a este alimento, ya sea huevo y la leche, que son los que están estudiados para usar esta escalera de estos alimentos. Se les ofrece primero el alimento, sobre todo la alergia a la leche. Hay varias proteínas que están asociadas a la alergia a la leche. Tenemos la caseína, la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina. Estas son las más comunes. Una de ellas, a la hora de hornear la leche, digamos en un dulce o en una galleta, esta proteína pierde su alergenicidad. Entonces, una persona alérgica a esta proteína en particular, al comer la leche horneada, puede no desarrollar la alergia. Sin embargo, en otros casos, hay personas que incluso comiendo el alimento con la leche horneado puede que desarrollen la alergia, dependiendo de cuál es la proteína que tienen, está asociada. Entonces, luego de eso, de la leche horneada, viene entonces la leche cocinada en tipo pancake, o cuando usamos el huevo como en las hamburguesas para que se pegue, no llega al mismo nivel que cuando estamos horneándola. Luego de eso viene los huevos revueltos, por ejemplo, o la leche en quesos, y así sucesivamente, dependiendo del alimento, al nivel de la escalera, lo vamos cambiando. Que no me lo sé de memoria, pero lo vemos siempre en la imagen y lo usamos con los pacientes.
También es importante yo siempre intento educar al paciente para que los papás sobre todo sepan identificar cuando el niño está teniendo una reacción alérgica. Es importante, las tres áreas que tenemos que estar pendientes son los síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios y síntomas a nivel de conciencia. Si el niño, si tú ves que a la hora de que el niño empieza con las ronchas, si tú ves que el niño tiene dificultad respiratoria, no necesariamente dificultad respiratoria tiene que ser muy aparatosa. Si tú ves que el niño tiene ronchas y de repente empieza a toser, no tienes que esperar a que el niño esté mal. Ya si está tosiendo, si estamos viendo que se están afectando dos áreas del cuerpo, o sea, la piel y la vía respiratoria, es momento de ir al cuarto de urgencia. Si empieza con moquitos o estornudos y ronchas en la piel, también deben ir al cuarto de urgencias. Si tienen ronchas en la piel y a la vez se asocia esto a vómitos o diarrea, también deben llevarlo. Y si esto se asocia a que el niño empieza con deterioro del estado de conciencia, también es una señal de que deben llevarlo a una evaluación médica en el cuarto de urgencias. Otra cosa es que evitar automedicar al niño, sobre todo no darle antihistamínicos de primera generación. Ya lo he recalcado en varios momentos que los antihistamínicos de primera generación tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central y pueden causar somnolencia, alteración del estado de conciencia. Y si tenemos un niño que está lleno de ronchas y va a desarrollar una anafilaxia, por ejemplo, como les mencioné, los 3 pilares son vía respiratoria, vía gastrointestinal y el estado de conciencia. ¿Cómo hacemos para diferenciar si lo que está presentando el niño de somnolencia es secundario al medicamento o secundario a una anafilaxia? Por eso es muy importante no automedicar al niño, sobre todo no darle ningún antihistamínico de primera generación. Preferimos siempre fexofenadina, por ejemplo, o rupatadina, que tienen un perfil de menor riesgo de entrar al sistema nervioso central y el niño puede estar tranquilo en el momento de la monitorización mientras van llegando al cuarto de urgencias, si tiene una reacción de este tipo. Generalmente, si solamente son ronchitas, ya si yo lo he evaluado al niño y ya yo he orientado a los padres, ya podemos, dependiendo del caso, hay casos en donde puedo recomendarles que se queden tranquilos en casa solamente con un antihistamínico de estos. Pero si nunca se ha visto con un alergólogo, recomiendo que lleven al niño al cuarto de urgencias y saquen su cita con alergología para la evaluación ya detallada, con calma. En el momento inmediato de la urgencia, realmente el manejo es en cuarto de urgencias y los médicos del cuarto de urgencias están preparados para manejar estos casos con su adrenalina, antihistamínico, ya que no sea de primera generación. Hay algunos casos en donde dan corticoides. Esto es un poco controversial, sobre todo porque también es un medicamento que tiene muchos efectos adversos y la mayoría de las guías internacionales no recomiendan el uso de corticoides para anafilaxia, pero se puede dar. Eso también es algo controversial. Entonces, esperemos que esto haya sido útil. No olviden que si hay alguna duda, no duden, valga la redundancia, en sacar su cita con alergología y conversamos todo lo que quieran, todas las dudas que tengan con respecto a las alergias alimentarias, sobre todo en niños, que son las más comunes. Gracias.